Muy buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Bien. Por favor, revisen su último apunte en donde nos quedamos sobre los fundamentos, del currículum. Fundamentos históricos, maestro. Perdón, hijo, no te escuché. Fundamentos históricos fue lo último que vimos. Gracias, Cajún. Muy bien. Comenzamos entonces haciendo un pequeño recordatorio. Recordemos que los fundamentos filosóficos son todos aquellos que tratan de alguna manera, desarrollar la parte humana del pensamiento, del pensamiento humano. Es decir, valores, ideología, perspectivas de vida, moralidad, ética, juicios de valor, justicia, entre otras cuestiones. Por lo tanto, de ahí partimos para el siguiente concepto que fue fundamento histórico. ¿Terminamos de verlo? No. No, nos quedamos en lo de Luis. ¿En qué parte nos quedamos? En la última parte de currículum de la educación cristiana. La educación cristiana. Terminamos entonces. Entonces, nada más voy a hacer una pequeña retroalimentación. Recordemos que los fundamentos históricos es como la orientación histórica que se le ha dado a los programas de estudios a lo largo del tiempo. Empezamos con los griegos, que básicamente fue para contribuir a la población y al bienestar de la sociedad. Eso significaría que los programas de estudios estaban enfocados a desarrollar personas que mejoraran la calidad de vida a través de la toma de decisiones políticas, económicas, para que mejorara la calidad de vida de las personas. De ahí vimos a Sócrates, Platón y Aristóteles, que vimos que la filosofía era la madre de todas las ciencias, si no me equivoco, porque es aquella que le da origen a las demás. Y no solo es eso, sino que contribuye al desarrollo del pensamiento humano a través del desarrollo lógico. Todo eso sí lo expliqué, ¿verdad? El desarrollo del pensamiento lógico, a través del razonamiento deductivo e inductivo, el conocimiento empírico, para generar un pensamiento crítico reflexivo en el ser humano. Es decir, que busque la verdad de las cosas y que dude de todo. ¿Ok? De ahí vimos, por ejemplo, que los programas de estudios pues empezaron a mejorar incluyendo diferentes ciencias. Ya no solo era la estética, no solo era la pintura, la música, la política, la economía, sino también, o la filosofía, sino también era la historia, la alquimia, la física, la construcción, la invención, entre otras cuestiones, de manera científica y con métodos científicos. Es decir, para mejorar la calidad de vida de las personas que estaban alrededor pues de la sociedad. Y por último, algo que se agradece de la educación o de los programas de estudios cristianos o escolásticos es que reflejaban el crecimiento cultural y los ideales de espiritualidad de los griegos para mejorar la humanidad desde el interior y que se demostrara con sus acciones. ¿Estamos? ¿Puedo continuar el siguiente fundamento? ¿Sí? Sí, maestra. Sí, profe. De ahí partimos entonces con el fundamento psicológico. El fundamento psicológico habla acerca de diferentes perspectivas, visiones inclusivas que debe de tener los programas de estudios para que estos puedan mejorar la calidad de vida mientras se está desarrollando bajo un programa de estudios. El primero se denomina, por ejemplo, mejorar o hacer el crecimiento, perdón, lo voy a volver a plantear.
El fundamento filosófico habla acerca de considerar la madurez física y la madurez psicológica de los individuos que se desarrollan en un programa de estudios. ¿Por qué? Recordemos que un ser humano normal, entre paréntesis, es aquel que tiene todas sus capacidades corporales intactas y aquella que tiene todas sus capacidades intelectuales intactas. Y por lo tanto, los programas de estudios deben estar desarrollados para que haya un desarrollo, crecimiento y potencialización del cuerpo y la mente. ¿Sí me di a entender? Ok. Entonces, de ahí partimos entonces con la idea, ¿qué pasaría si un alumno dentro de su salón de clases, por ejemplo, en un nuevo curso escolar, llega a su salón, ustedes no sabían absolutamente nada porque nadie les había informado de que hay una persona sorda, muda, con autismo, con síndrome de Down, y llegó un alumno a su salón con estas capacidades diferentes? ¿Qué tendrían que hacer ustedes para que el currículum desarrolle las capacidades físicas y mentales de un alumno en esas condiciones? Sería primeramente... Acuérdense utilizar sus manitas y sus reacciones para que yo pueda. Te cedo la palabra, Diana. Por favor, podría... pueden utilizar sus manitas y sus reacciones. O simplemente Perdón, maestro. para que yo la vea, ¿vale? Sí, ¿Qué tenías alzada tu manita? Él sí, hija, te escucho. Bueno, no sé, en mi opinión, yo creo que tendría, como no lo sé, yo como docente notaría por decirlo así, los focos rojos, ¿no? Por eso el observar a tus alumnos. Y posteriormente, si canalizarlo tal vez con con alguna persona de la escuela, en este caso podría ser, pues no sé, un psicólogo, y también en la parte de comunicación con los padres, y ya después de saberlo, adaptar mi proceso de enseñanza para que él vaya aprendiendo con sus propias necesidades, ¿no? Y a su ritmo, por decirlo así. No sé si está bien. Entonces, lo que tú harías sería informarte primero con diversas fuentes escolares y familiares para que tú tomes decisiones y puedas dirigir tu proceso de enseñanza y aprendizaje adaptado a ese alumno. ¿Eso es lo correcto? Sí. Sí. Muy bien. ¿Alguien más? Vi que Naomi, Tun y Araceli quería hablar. Primero Naomi, después Tun, Araceli y después Cajum Vázquez. Naomi. Sí, sentiría que habría que adaptar al currículum al alumno en cuanto a las necesidades que éste tenga. Siento que igual estaría bien utilizar un proceso de adaptación para el alumno en el cual de cierta forma igual se pida ayuda, no sé, a un psicólogo o a algún orientador para que éste me apoye en el salón, para que con 2 personas y pues se vayan apuntando las necesidades que vaya teniendo el alumno para que de esa forma se refuerce y se pueda ayudar al alumno a concluir con su aprendizaje o a seguirlo desarrollando. Por lo que pude escuchar, porque se escuchaba un poquito lejos tu voz, pero no te quise interrumpir porque estaba bastante interesante. Es tener una sombra. ¿A eso te refieres más o menos? Como tener una sombra que te apoya a ti para supervisar, monitorear al estudiante.
¿A eso te referías más o menos? Y sería como un proceso de adaptación en el que, por ejemplo, en una semana que se me apoye con un orientador, incluso podría ser, o un psicólogo, para que de esa forma son dos personas que vayan tomando datos del alumno en cuanto a sus necesidades y que de esa forma se pueda ir desarrollando su aprendizaje. Entonces tú incluyes no solo la parte interna educativa, que es una sombra es importante, o tú misma que te lleves esos registros, sino también implicas la parte externa, que hay un seguimiento por parte de un profesional en el desarrollo psicológico. Y eso es muy correcto. A veces es necesario que haya un seguimiento también psicológico por un especialista. Hablamos de psicoterapeutas, hablamos de especialistas psicólogos, hablamos de terapeutas, entre otras cuestiones, que le den también un seguimiento. Pero también que le informe a los maestros, porque a veces los informes nunca llegan. Eso es difícil a veces. Gracias, Naomi. Tú, Araceli, después Jahum. Maestro, yo creo que, bueno, yo lo consideraría como el conjunto de las dos opiniones de mis compañeras. ¿En qué aspecto? No es tanto como que redirigir la situación hacia un especialista, porque al final y al cabo, a veces el hacerlo, de cierta forma, excluyes o como que te liberas de la responsabilidad, y ese no es el caso. Sería más bien como que sí observar, aunque sería demasiado evidente que tiene una capacidad diferente a los del resto del grupo. Sin embargo, sería primero capacitarnos de acuerdo a la situación que se presente en todos los aspectos, o sea, no solo nutrirnos de la cuestión contextual o teórica, por decir así, de la situación, sino que también recibir consejos, inclusive del psicólogo de que esté asignado a la escuela, del maestro tal vez de USAER, etcétera. Recibir consejos que me ayuden a modificar o tal vez a como adaptar, como decían, adaptar mis estrategias de enseñanza para que el alumno realice las tareas de aprendizaje sin perder el ritmo que llevan sus demás compañeros, porque al fin y al cabo no es como calentar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los demás, sino que buscar estrategias específicas que me ayuden a que vayan al mismo ritmo que sus compañeros. Y así es, de hecho es buscar también ayuda de los especialistas dentro de una institución. Muchas escuelas tienen psicólogos o departamento de psicología. Y a la cual podemos atendernos o buscar dudas, buscarlos por dudas, preguntas o consejos. Y eso es muy importante. Y una escuela que no tenga un departamento de atención psicopedagógica, que se llama psicopedagogía, no puede llamarse escuela hoy en día. Porque literal se necesita un departamento de psicopedagogía para dar seguimiento de hecho, tanto a alumnos regulares como a alumnos con capacidades diferentes. ¿Sí? Muy bien, Tom. Gracias, hija. Araceli y después Cajum. Maestra, que si puede aceptar a mi compañera Mariani y Charito. Voy. Listo. Gracias. Okay. Básicamente, profe, más o menos eso tenía en mente. Y lo que yo decía igual era que como comentaron mis compañeras, es adaptar el currículum a las necesidades, buscar la manera de comunicarse con el alumno, creo que es parte fundamental también, porque para que tú en el proceso de la educación puedas de alguna manera comunicarte, valga la redundancia, con tu alumno, porque como dijo Dianelia, al final de cuentas la responsabilidad es nuestra como maestros, ¿no? Y también la tercera es buscar información acerca de sus necesidades con expertos. O sea que no tampoco tratemos de hacer las cosas por nuestra parte nada más, sino que también tener el apoyo de una persona que realmente sepa el contexto de todo lo que necesita mi alumno. Y de hecho acabas de agarrar todas las ideas de tus compañeras y de hecho es un trabajo en conjunto, con factores internos, externos, con personal interno, con personal externo, con padres de familias, con maestros. Pero como tú dices, al fin y al cabo los maestros de verdad, y se los voy a plantear, los programas de estudios no están enfocados para niños con capacidades diferentes. Entonces, el responsable, como bien lo dice Araceli, es el maestro. Entonces, a eso quería llegar.
Ahorita voy a reforzar esa parte. Cajum. Pues prácticamente es lo que habían comentado mis compañeras, pero yo quisiera dar como que un ejemplo más a esto. Yo en mi caso estuve trabajando igual de sombra con un niño que tenía como autismo, pero no lo habían determinado así. Y sí era responsabilidad del maestro, que se encargó de observar el proceso del niño. Al darse cuenta la maestra que el niño no podía seguir las instrucciones, se le canalizó con el orientador para ver qué tenía. Y ya de allí se habla con los padres y empiezan a determinar las diferentes actividades que hace el niño y cómo esto hay que agregarlo a sus necesidades. Ya de allá, con la ayuda del especialista, que fue la orientadora, buscaron una sombra para que esta persona apoye a la maestra, pero la maestra no se hizo así como que hay alguien y ya me encargo de los otros niños. No, al contrario, la maestra veía el proceso del niño, si mejoraba, se lo decía a la orientadora, si tenía algo fuera de lo normal, si gritaba más, si estaba más calmado, se le iba diciendo, y el niño iba teniendo avances igual, gracias a la sombra. Y se le iba preguntando a los padres cómo veían el ritmo de aprendizaje en el niño y le sugerían las actividades que debían reforzar en casa. Era prácticamente eso, maestro. Pero de hecho acabas de consolidar también lo que quería yo reforzar. Al final y al cabo, jóvenes, la responsabilidad no es de la sombra, es de ustedes. Porque al final y al cabo ustedes conocen el programa de ustedes, de estudios. La sombra es simplemente ayuda, una herramienta más que sirve para que el estudiante se monitoree, se le dé seguimiento, la sombra lleva un registro sobre las tareas que está cumpliendo, que no está cumpliendo, como bien Cajum lo mencionó. Y cuando hay una buena relación entre el maestro y sabe adaptar esas tareas, porque la sombra no es un especialista, la sombra a veces son estudiantes, como en el caso de Cajum, que les dan acompañamiento al alumno. Y a veces es cuando hay una buena relación entre sombra y docente que sabe cómo aplicar y desarrollar su currículum de manera idónea o correcta, tal vez no sobresaliente, pero sí de una manera idónea para el alumno. Es cuando la sombra puede dirigir, monitorear, supervisar la actitud de los niños. ¿Me doy a entender? Erika y Eric creo que también querían decir algo. Primero Erika y después Eric. Maestro, pero también tiene que ver mucho los padres de familia. Si el padre de familia te apoya, yo creo que un niño con alguna discapacidad especial puede, vaya, superarlo, ¿no? Pero si el padre de familia ves que no le da la atención que necesita el niño, también es un factor determinante para eso, ¿no? Yo me he topado con casos, es que he ido a prácticas en escuelas de primaria y he visto niños que no le dan esa atención por parte de los papás, ¿no? Y luego ves a otros compañeritos que tienen las mismas discapacidades, pero sí tienen ese apoyo y ves cómo el niño sobresale, cómo rompe eso, ¿no? Esa línea, ese límite que tiene por su discapacidad, por así decirlo. Es que esas cuestiones ambientales, sociofamiliares, por decirlo de alguna manera, las podemos reducir dentro del salón de clase buscando la motivación y el interés del estudiante. A veces nos vamos con la finta de que es que el niño no trabaja, y es que el niño ya lo adapté, y es que estoy trabajando de más, y es que ya hice las adaptaciones, ya se las di y no las hace. Yo sé que hay mucho trabajo, tenemos otros 40 tal vez estudiantes en el aula, ¿no? Pero les voy a decir un ejemplo. Yo tenía un estudiante en preparatoria que era sordomudo. Apenas sabía pronunciar algunas palabras porque era sordo. Cuando una persona es sorda, comúnmente tiene dificultades para desarrollar el habla. Entonces, él desde el primer día que llegó, agarró y me dio una hoja. Y en esa hoja estaban el abecedario con las manos. Y me dijo, lo que pude entender en su vocabulario, porque de hecho tampoco hablaba muy bien, iba a terapia. Entre lo que pude entender fue, maestro, para que se comunique conmigo. Algo así pude entender. Y la verdad es que soy un poquito torpe con las manos realmente.
no soy muy bueno. De hecho, todo lo que hago eléctrico con las cosas eléctricas aquí en la casa y para armarlos, a veces no la termino. Entonces, yo le dije, voy a tratar de manejar otra técnica. Y de hecho, porque he tenido otros alumnos con otras capacidades, manejé otra técnica que me fue útil con él. Él se adaptó a mí, yo me adapté a él. Hicimos así como un intercambio, un tambaleche de técnicas y estrategias, porque él también las tenía. Y al final, al cabo, de hecho, hace un par de años terminó su licenciatura. A mí me sorprendió, porque dije, wow, ¿no? Y ahorita, de hecho, ¿en qué trabaja? Creo que es maestro de educación especial en educación física. Entonces, me dio mucha orgullo, ¿no? Porque por alguna manera, el hecho de que a veces significa de estar pendiente de ellos, de trabajar de más, es un reto. Pero cuando lo haces como maestro, también es un orgullo, ¿no? Pero ya bajo la perspectiva de cada quien. Por eso les preguntaba, si un programa de estudios tiene que adaptarse, sí. ¿De quién es la responsabilidad? Del docente. Eric. Sí, profe. Buenas tardes. Bueno, tomando parte del tema que usted había contado, lo primero que yo haría en esta situación es preguntarle a algún familiar o algún tutor de esta persona o docente que haya tenido antes el alumno, si tiene un diagnóstico previo para poder llevar el seguimiento. Preguntar qué estrategias aplican con él en casa para saber si es posible utilizarlo en el salón o en un dado caso que no sea así, canalizarlo a algún especialista de la escuela. Para poder informarme acerca de las estrategias que pueda aplicar con el niño y finalmente hacer adecuaciones a mi planeación para que tenga las mismas oportunidades que sus compañeros al realizar las actividades. E incluso hasta en educación física, que es un poquito más de estarse moviendo de lado A al lado B. Entonces, si presenta algún problema motriz. Pero algo muy importante que quisiera comentar es concientizar al padre de familia, ya que en algunos casos, pues hay personas que no aceptan que su hijo cuenta con una discapacidad. A veces nosotros como docentes le decimos a los padres de familia, su hijo presenta alguna capacidad distinta y lo primero que te dicen que estás inventando la situación de su hijo o que no le quieres dar la educación que realmente se merece. Entonces, sí es un trabajo poquito difícil en esta parte. Creo que lo primero que haría es concientizar al padre de familia sobre la problemática que hemos detectado con su hijo. Gracias, Eric. Y de hecho, igual, algo muy importante es que a veces trabajamos tanto en el aula para adaptar los programas de estudios de acuerdo a la madurez física o psicológica del estudiante o de acuerdo a las necesidades especiales físicas o psicológicas del estudiante. Hay maestros que trabajan arduamente dentro del salón, pero cuando salen y se van a casa, todo el trabajo que se realizó se pierde. Y tenemos que iniciar de nuevo, pero vuelvo a repetir, ahí, como Eric de hecho mencionó, ahí lo más importante es que nunca nos demos por vencidos. Nosotros somos los responsables de la educación y por lo tanto nosotros debemos tener la tarea, pues nos tenemos que motivar al doble por nosotros y por ellos, literal, me doy a entender. A veces es cansado, a veces dices, pues no me están pagando de más, etcétera. Pero créanme que eso trae mucho regocijo, trae muchas recompensas posteriormente, porque al final y al cabo, ese reconocimiento no solo termina en ver a alguien que alcanzó terminar su preescolar, primaria, secundaria, bachillerato o licenciatura, sino también viene el reconocimiento de que como profesional has crecido, has mejorado, has sido competente, porque has aprendido nuevas habilidades que tu escuela no te creó. ¿Me doy a entender? Entonces, ahí cuando ustedes se sientan de esa manera, piensen en la frase que les acabo de decir, ¿ok? Porque yo muchas veces me he sentido en diferentes fuentes de trabajo de esa manera. Pero al fin y al cabo digo, pues el que va a crecer y el que va a mejorar soy yo. Y después de 11 años de carrera, créanme que no soy la misma persona que cuando egresó
o 2 años después soy mucho más sabio y mucho más comprometido con lo que hago, ¿no? Pero bueno, sí, Juan, hija, último comentario porque ya es tarde. Sí, no, nada más eso quería comentar, porque a veces igual cuando tú preguntas, como decía Eric, preguntas al que tenía antes al niño, ¿no? Al alumno. A veces las estrategias igual no funcionan de la misma manera. Entonces podría ser que me estén pasando un tip de una estrategia o una técnica que yo pueda manejar con esa persona, pero si no se adapta, o sea, está en mis manos adaptarlo para que ese niño o esa persona continúe y se adapte al resto del grupo. Así Entonces, es. nada más era ese comentario. Así es. De ahí entonces partimos que los programas y programas de estudios deben estar enfocados a desarrollar ciertas cuestiones psicológicas de crecimiento, de madurez física, porque no solo el fundamento psicológico no solo es la mente, sino recuerden que mente y cuerpo deben ir a la par, me doy a entender. De ahí cuando, por ejemplo, existen dificultades motrices, es cuando la mente también empieza a tener dificultades de crecimiento. Y existen ciertos teóricos. ¿Quiénes son esos teóricos? En primer lugar están Jean Piaget. Jean Piaget habla acerca de las etapas del desarrollo humano. ¿Alguien me puede decir dentro de la lectura que ustedes buscaron, cuáles son las 4 etapas del desarrollo humano? Participaciones, alcen la manita, acuérdense. Son las etapas de sensoriomotora, operaciones concretas 2, y operaciones formales. 3. ¿Hace falta alguna? Yo, maestro, Ay, no me Nelly. acuerdo. es sensoriomotora, preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales. Correcto. Está bien, nada más hay que completar sus apuntes, ¿vale? Así es, de hecho ya las dos les puse sus participaciones, faltó uno, son 4. De ahí tenemos entonces, si yo les pregunto, por ejemplo, ¿qué programas de estudios, a qué nivel desarrolla la parte sensomotora? Erika. Preescolar. Correcto. ¿Por qué? Los programas de estudios están enfocados a que, si lo han visto en la escuela, o lo han visto preescolar, o cuando ustedes estudiaron y lo recuerdan, han visto que las maestras, por ejemplo, desarrollan la fuerza del cuerpo con bailes, movimientos, con actividades que son muy dinámicas, donde el cuerpo tiene que interactuar, moverse, estirarse, que el cuerpo tiene que agarrar pues esta cuestión. ¿Y qué tiene que ver con la mente? Que la mente pueda dar las órdenes correctas para que el cuerpo pueda hacer los movimientos adecuados. ¿Alguna vez han visto, por ejemplo, en preescolar cuando están en educación física, que los niños aprenden a saltar? Y a mí me encanta cuando aprenden a saltar, porque primero saltan con un pie y después saltan con el otro. O saltan chueco, así como que se van de ladito y luego saltan chueco. Entonces, estas cuestiones de madurez, por ejemplo, también hay niños que, por ejemplo, empiezan a tener conflicto de izquierda a derecha. Empiezan a aprender qué es derecha, qué es izquierda, con su cuerpo, con sus manos, sus pies, la mitad de su cuerpo, con orientaciones, entre otras cuestiones. También, por ejemplo, empiezan la parte, por ejemplo, de la coordinación con los bailes. A veces hacer bailar a un niño y que lo haga bien ante un público es un reto completamente de las maestras, es un éxito de las maestras quien logra hacer eso. O, por ejemplo, que los niños realmente hagan los movimientos adecuados enérgicamente, con intención. Vaya, que exista coordinación mente-cuerpo. ¿Me doy a entender? Es un reto para las maestras de preescolar. La verdad es que yo siempre he dicho que respeto a las maestras de preescolar por toda la chamba que tienen que hacer, porque de ellos depende una educación, la base de la educación, ¿no? Entonces, es la parte sensomotora. También es la exploración de los sentidos. Bueno, por ejemplo, ellos utilizan diferentes actividades con las manos. Por ejemplo, que hay que coordinar los movimientos. Con la yema del dedo, pinta este circulito. Y ahí agarran la pintura y le colocan toda la mano, ¿no? Entonces, viene la maestra y dice, no, te da una nueva hoja y hazlo así. Te lo enseña, agarra tu dedito, lo mueve, lo acerca y todas estas cuestiones sensoromotoras que tienen que desarrollar la parte de los sentidos, la vista, el tacto, el olfato, el gusto también que se tiene que desarrollar. Y en esta etapa está mucho que el niño desarrolle
la mente que domine su cuerpo. Y eso viene de los griegos desde hace muchísimos años. Si se acuerdan, los griegos decían que tu mente controle a tu cuerpo, no al revés, que tu cuerpo te controle a ti, ya no sería educación. Entonces, de ahí viene esta parte de que la educación debe formar, desarrollar los conocimientos de los seres humanos. Por ejemplo, la siguiente etapa, ¿en qué nivel se da? ¿En qué tipo de programa educativo se da? En primaria, ¿no? Es de 7 a 12. En primaria. ¿Cuál es ese De nivel? 7 a 11. ¿Cuál es Ya, ese nivel de desarrollo humano? primaria. Acuérdense de alzar su manita, Rosalinda hace rato que quiere hablar. Es el preoperacional. Preoperacional, muy bien, Cintia, muy bien, Rosalinda. Acuérdense de alzar la manita, por favor, para darle oportunidades a todos. Yo sé que todos quieren participar y me interesa mucho lo que tienen que decir, pero que exista orden. Preoperacional. Un ejemplo de actividad preoperacional de un plan de estudios a nivel primaria. Nadie. Se los voy a poner así de simple. De hecho, no solo es, Darani, de hecho, no solo es la primaria, también entra en el preescolar. Tanto se da en el preescolar como en primaria. ¿Sí? Darani, te escucho. Puede ser cuando ya los ponen como que a pensar, o sea, como que a reflexionar sobre lo que tienen que hacer. De hecho, el preoperacional no va mucho con la relación de las instrucciones. Bueno, preoperacional. No va mucho en relación a las instrucciones o al seguimiento de instrucciones. Va más enfocado a otra dirección. ¿Es Rosalinda? Puede ser cuando les dan unas instrucciones y ellos lo asimilan. Más bien ellos empiezan a asimilar lo que está pasando. Por ejemplo, los colores, ¿no? Que si ven una manzana, el color más común es la verde, ¿no? Entonces ellos ya empiezan a asimilar la situación de las cosas. Eso es preoperacional, es la asimilación de su mundo real. ¿Cintia? Igual en esta parte hacen el uso del pensamiento y el uso de la razón, ya que igual interpretan el tipo de juego simbólico por el cual a veces pasan como en cuestión de los daditos, que a veces como, empiezan a analizar cómo se juega, por qué tienen determinados puntos, qué significa cada punto que tienen los dados. Correcto. Y de hecho, ahí va esa parte. Las instrucciones, como bien Darani mencionó, de hecho es más el siguiente nivel. Pero las instrucciones también son importantes. ¿Por qué? Porque estas le van a permitir, como dijo Rosalinda, a asimilar la realidad y, como dijo Balam, y llegar al nivel de pensamiento, al nivel de comprensión. Esa es la parte del pensamiento humano. Es decir, que, por ejemplo, en preescolar los niños aprenden números. 1, 2, 3. ¿Qué son los números? Tú le dices, cuenta del número 1 al 10 y te lo cuentan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ok? Te dicen, vamos a colorear, como dice Rosalinda, vamos a colorear una manzana. ¿De qué color son las manzanas? Unos van a decir de color verde, porque ya vieron una manzana verde. De amarillo, correcto. De rojo. Y cada uno de ellos se sienten correcto porque es su realidad, me doy a entender. Que de pronto te dicen, vamos a hacer un patito. ¿Qué forma tiene un patito? Y a veces esa comprensión es de un 2, porque a veces así lo enseñan las maestras, ¿se acuerdan? Lo van relacionando, lo van asimilando. Primero hacemos un 2. El 2 queda su piquito, su cuerpecito, y shala. Y vamos a ver los animales. El tigre, ¿cómo es un tigre? ¿Cómo hace? ¿Cómo hace el perrito? Guau. ¿Cómo hace el gatito? Miau. Entonces, esta parte de preoperacional se ve en preescolar, la asimilación de conceptos. Cuando llegan a primaria, preoperacional se hace más fuerte. Ya pasa a comprender y entender instrucciones. 1, dibuja una manzana. 2, colorea una manzana de color rojo. 3, haz una manzana más grande y una manzana más pequeña. 4, encierra la manzana más grande. No sé si me doy a entender. A eso se refiere preoperacional.
aprender los Inclusive, conceptos maestro. básicos, ¿sí? Perdón, inclusive en esta etapa, si más no me equivoco, es donde inclusive empiezan a desarrollar el raciocinio, ¿no? Para decidir entre lo que es correcto y lo que no. Correcto, la etapa preparacional también habla acerca de la percepción de la vida, lo que es bueno, lo que es malo, lo que es el acto bondadoso, lo que es un acto malvado. Y de hecho, hemos visto muchos casos de ese tipo. Sí me di a entender con esta parte de las tareas del desarrollo humano, perdón, etapas del desarrollo humano, y donde se alcanza la parte preoperacional y la parte, perdón, el siguiente nivel es pensamiento. De operaciones concretas. ¿Dónde se desarrolla el pensamiento de operaciones concretas? ¿En qué nivel? Nivel. ¿Sí? Rodríguez. ¿En la secundaria, maestro? De hecho, es una combinación entre primaria y secundaria. Sí, es un crecimiento de mutuo que se da tanto en la primaria como en la secundaria, donde se van conjugando diferentes niveles. Y el aprendizaje formal. Ya se da desde los 12 años, que puede ser primaria, secundaria, hasta ya una edad grande determinada. O sea, supongo que hasta la edad adulta, porque aún así seguimos aprendiendo. Sí, y de hecho, esta etapa es de toda la vida. Esta etapa es a lo largo de la vida, desde lo que es la adolescencia hasta la adultez. Recordemos que, por ejemplo, ya cuando se llega a adulto mayor, pues ya las etapas de pensamiento formal se van decayendo, porque pues obviamente el cuerpo y la mente no es lo mismo. ¿Me doy a entender? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Se quedan entendiendo con los ejemplos? Muy bien. Sí. Javier Gus, tareas del desarrollo. Tareas de desarrollo. Cuando escuchamos el concepto de tareas de desarrollo y el concepto que maneja el libro, ¿a qué se refiere? Tareas de desarrollo. Yané, hija, siempre te veo, pero te quiero escuchar hablar. Vamos a darle participaciones a aquellas que nunca hablan. Hace rato que estaba alzando mi mano, pero creo que no lo vio. A ver, hija, cuando decimos tareas de desarrollo humano, ¿a qué crees que haga referencia? Yo pienso que hace referencia como a las experiencias que va adquiriendo el alumno a lo largo de su desarrollo. ¿Cómo se adquiere una experiencia, Vianney? Porque estás correcto, pero más va bien al origen. A través de acciones. ¿Perdón? A través de las acciones que hacen. A través de las actividades, ¿qué más? Acciones. ¿Perdón? De las acciones que realizan ellos como Correcto, personas. de las acciones. Esa es a lo que yo quería llegar. Muy bien, Vianney. Gracias, hija. De aquí hablamos entonces de que las tareas de desarrollo humano son acciones concretas y específicas que tiene que desarrollarse en determinadas edades cronológicas. ¿Me doy a entender? Cuando somos niños tenemos ciertas tareas. ¿Alguna vez han visto las etapas del desarrollo humano no sé si alguna vez vieron a este autor, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó su nombre. Habla acerca de su teorema, se llaman los estadios del desarrollo humano. ¿Cómo se llama este señor? Papalia. ¿Alguna vez vieron al autor Papalia? Nunca vieron el autor Papalia, qué barbaridad. Es el padre de todo del desarrollo humano, literal. De ahí parten todas las teorías que estamos viendo. Bueno, Papalia habla acerca de etapas, de tareas del desarrollo humano. De hecho, los llama estadios del desarrollo humano. Si tienen chance de buscarlo, recomiendo que le den una leída a aquel que interese, porque ¿Cómo se literal, llama, profe? Papalia, estadios del desarrollo humano. Es muy básico y muy necesario que lo conozcan, créanme. Él habla acerca de las tareas que, por ejemplo, hay una que se conoce como oral. De hecho, la infancia, hay uno que se denomina tarea oral. La tarea, pues va a sonar chistoso, pero sí tiene que ver con anal. En la infancia.
La oral, pues básicamente es cuando el niño se empieza a meter, es la primera experiencia que tienen los niños, conocer el mundo a través de su boca. ¿Por qué un niño se mete toda la boca? Porque está conociendo, está explorando, está viendo, está sintiendo tactos, porque obviamente los otros sentidos están un poquito menos desarrollados, pero la boca es donde se enfoca más desarrollado la parte del gusto, del tacto, los sabores. Por eso el niño se mete todo. Y en muchas ocasiones, a veces también por eso los padres de familia le compran cualquier tipo de juguete que se pueda meter a la boca. Y a veces cuando no los vemos, ahí se meten toda la boca también. Que luego por eso hay niños que no cumplen bien esa tarea y lo hacen en otro estadio. Por eso hay muchos niños que a veces comen pegamento, comen tierra, comen plastilina, porque no pasan esa tarea de desarrollo humano de manera correcta o de manera eficiente, me doy a entender, porque no se les impidió el cumplir con esa función de su crecimiento. ¿Sí me di a entender? Y ahí es cuando empiezan esos problemas y el niño va arrastrando todas estas tareas de desarrollo humano. Por ejemplo, la otra fase anal no es que pues, es cuando el niño siente placer al momento de realizar diferentes acciones como excretar, como orinar, como realizar sus heces fecales, siente placer. Es el primer nivel de experiencia feliz que siente. Por eso a veces los niños lloran cuando se hicieron, lloran porque se hicieron, porque se sienten insatisfechos, no sienten placer, me doy a entender. ¿Okay? Y por eso a veces vemos a niños que se quedan quietos. A veces hasta hay niños que sonríen cuando están haciendo popó, no sé si los han visto. O tratan de más o menos disimularlo. Bueno, hay muchas cosas que de verdad me gustan. Lean ese libro, está muy bueno. Voy a ver si los descargo y se los doy. Se llama Papalia. Está muy bueno en el libro, su libro. Y así hay muchas tareas que se van desarrollando a lo largo de la vida del ser humano. Y los programas de estudios deben desarrollar, deben fomentar, deben multiplicar todas estas experiencias. ¿Por qué? ¿Por qué será que un programa de estudios tiene que multiplicar las experiencias o las acciones o las tareas que un humano tiene que hacer para crecer tanto física como psicológicamente? ¿Nadie? Maestro, ¿lo podría repetir? Voy a decir la pregunta. ¿Por qué un programa de estudios tendría que multiplicar las experiencias a través de acciones que enriquezcan, potencialicen el crecimiento del cuerpo y de la mente? Araceli. Tal vez porque de esta manera sería como más significativo su aprendizaje al momento de estar pues desarrollando como que esas experiencias, como que el aprendizaje como que se queda un poquito más arraigado a que nada más te lo enseñen de forma teórica. Y de hecho, de ahí parten, por ejemplo, diferentes autores que hemos visto, como Díaz Barriga e Ibarrola, Glassman e Ibarrola, que hablan acerca de las experiencias educativas. Ahí también está Johnson, que habla acerca de las experiencias educativas para alcanzar resultados. Ahí también está, por ejemplo, Villarreal, pero no, de hecho van a ver un autor más adelante que se llama Panzas, que habla acerca también de las experiencias educativas. En su tarea número 10 lo van a ver. Y entonces las experiencias se vuelven importantes. Así, las experiencias permiten al estudiante adquirir más conocimientos, más madurez, me doy a entender, pero no solo hablamos de madurez física, sino también psicológica, sino también debe procurar madurez física. Por ejemplo, a nivel licenciatura, ¿cómo lo hacemos? La confianza. La confianza genera voluntad. La voluntad es que participen y no se queden callados. Me doy a entender que es un punto que defiendan su punto de opinión, que estén participando. Digo, la vocalización implica una demostración física y para poder demostrar que va de acuerdo lo que decimos con lo que hacemos. ¿Ok?
Eso es un ejemplo. ¿Alguna duda hasta aquí? Y por lo tanto, entonces, es responsabilidad del ser humano crear autonomía e independencia. Para eso son las tareas del desarrollo humano. Para crear completamente autonomía y completamente independencia. De hecho, no sé si han visto, por ejemplo, que hay alumnos, y de hecho muchos de ustedes, que a veces sin necesidad de que yo les oriente o sin necesidad, con una vez que vean el video tutorial o con una vez que vean, yo se los explique o algo por el estilo, ustedes ya son capaces de hacerlo, de hacer una tarea, un ejemplo. O a veces les digo, hagan un mapa mental. Ah, ya sé cómo lo quiere el maestro Eric. Ni siquiera leen las instrucciones. Un mapa mental comienza con un título, lleva imágenes, que le gusta que sea así, que le gusta que esté acá. O sea, ya conocen los alumnos los gustos y tendencias de sus profesores. A veces. Ya sé qué va a decir el profesor. Ahorita lo voy a hacer. Y lo hace inmediatamente. Entonces, ahí es cuando los programas de estudios generan autonomía e independencia en el alumno. Y lo vemos cuando ingresen ustedes, yo no voy a estar a su lado. Yo espero que el día de mañana ustedes sean excelentes maestros que puedan trabajar sin necesidad de buscar ayudas y que sean capaces de solucionar sus propios problemas. Es un ejemplo también. Me doy a entender. Muy bien. Continuamos entonces. Gagné habla sobre la capacidad individual de hacer algo. Dice, realizar una capacidad sin ayuda de nadie. Lo que mencionábamos. Que el alumno logre la parte de la autonomía y la parte de la independencia, que no dependa ni sea de nadie, que ya el alumno tenga la madurez suficiente para hacer tomar sus propias decisiones y que se haga responsable de esas decisiones. ¿Me doy a entender? Y si no, por ejemplo, hace unos días yo le mandaba una lista a Charito, si no me equivoco, ¿verdad? A Charito sobre algunos alumnos que no, que tenían algunos pendientes, ¿no? Y les decía, bueno, entonces, yo nada más hago la retroalimentación de por qué no lo subieron o algo por el estilo, o no cumplieron en esa parte académica. Y les decía, pues es que me dicen, maestros, que todavía pueden cumplir. Pues es que yo no tomo esa decisión. Ustedes deberían tomar la propia decisión. Porque a veces es muy feo. Por ejemplo, en prepa les digo a los muchachos, a mí no me vengan con problemas. A mí vénganme con soluciones. Maestro, es que no tengo computadora. ¿Lo puedo hacer a mano? A mí no me preguntes, hijo. Si no tienes computadora, ¿cómo mano puedes hacer? A mano, con un cartón, con lápiz, con carbón, con lo que tengas a la mano. Le digo, soluciona tu problema. Entonces, ese es un ejemplo de cómo la educación empieza a generar ciertas independencias. Nada más infórmame qué tipo de trabajo voy a recibir también y en qué tiempo. Me doy a entender. A veces hay muchachos que, por ejemplo, me dicen, maestro, no se lo entregué hoy, pero se lo puedo entregar mañana. Es que tuve problemas personales, se cayó el internet, estuve trabajando, shalala. Por mí yo te lo recibo, hijo. Nada más avísame cómo lo acabas de hacer cuando tengas otro problema. No sé si me doy a entender. Entonces, cada quien la educación debe generar independencia y autonomía y reconocer que cualquier toma de decisiones es propia, nadie los obliga a nada. O hay ciertas limitantes ambientales que les hacen tomar ciertas decisiones que les afectan. También hay que reconocer esa parte. ¿Me doy a entender? Muy bien. ¿Quedó entendido ese punto de Habermas? ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, observación? Muy bien, continuamos para ya terminar. Después sigue lo que es Kurt Lewin, perdón, Gagné habíamos visto. Kurt Lewin habla sobre la teoría del campo, del espacio vital. Aquí hablamos, por ejemplo, de que los programas de estudios deben revelar la verdad de las cosas, la realidad, no la fantasía, porque los programas de estudios deben diferenciar de la fantasía, la realidad. Por ejemplo, un programa educativo de arquitectura. A veces hay alumnos que hacen, yo he visto, por ejemplo, lo digo en la escuela, que a veces me llevo con maestros de arquitectura, de dibujo, y a veces me dicen, Eric, ve esto. Y yo así, ¿qué? Le digo, ¿qué? Muéstramelo. Ve el trabajo de ese chico. Me dice, ¿cuánto le pondrías a ese trabajo? Pues no sé, dime qué era el objetivo o qué buscabas. No, que pues que sean creativos, que tengan libertad, que muestren su personalidad como arquitectos.
y que hagan su propio dibujo sobre alguna construcción. Yo digo, mira, no soy arquitecto, pero por lo que veo, solo veo líneas, le digo. Pero velo, es que lo quiere construir así, que no sé qué, que por acá. Ah, le digo, pues si me lo pones desde ese punto, sí está re mal. Entonces, hay cosas que a veces, en muchas ocasiones, hay que ponerlo en perspectiva, ¿no? A eso se llama perspectiva de qué puede ser real y qué puede ser fantasioso. Por lo tanto, los programas de estudios deben buscar siempre la verdad de las cosas, el por qué y dudar de las cosas. A eso se le llama pensamiento crítico reflexivo. Un ejemplo. A mí me encantan los challengers. ¿Por qué? Porque las personas no tienen pensamiento creativo crítico y reflexivo. ¿Alguna vez vieron el challenger de Canela Challenger? Que era meterse una cucharada de canela a la boca. Sí, maestro. ¿Saben qué puede provocar la canela? La canela es un producto irritante. Si nos ponemos a pensar crítica y reflexivamente, puede crear quemaduras en el esófago, puede crear asfixia, puede crear problemas, por ejemplo, quemaduras dentro de lo que es el esófago. A ver, tráquea, perdón. La tráquea es para respirar. También si lo tragamos puede ir al esófago y generar gastritis, ¿cómo se llaman estas cuestiones? Bueno, eso es pensamiento crítico. Y la gente solo hace challenges porque, quiero aparecer en el meme, quiero aparecer en esto, quiero aparecer en aquello. Entonces, yo odio los challenges porque la gente no presenta pensamiento crítico ni reflexivo. ¿Me doy a entender? O cuando los yucatecos le entró ese challenger de challenger habanero. Comes un chile habanero puro. O sea, ¿qué momento te puede...? Bueno, en fin, eso es pensamiento crítico y reflexivo. ¿Me di a entender? ¿Alguna duda? Oye, vamos a dejarlo hasta aquí. Voy a pasar lista para que yo continúe. Nos quedamos con Kurt Lenwin y continuamos la siguiente clase. Eric. Presente, profe. Isamar. Isamar del Socorro. Presente, profe. Vanessa Saraí. Presente, profe. Voy a terminar esto porque yo puedo ver las caritas. Acuérdense de activar sus cámaras, por favor. Vanessa Saraí. Todavía vi muchas cámaras apagadas el día de hoy. Vanessa Saraí. Vanessa, ya te vi. Cintia Lisbeth. Presente. Ailín del Rosario. Creo que tuve problemas para conectarse, maestro. Igual que Natalia. Por favor, recuerden es nada más que tomen evidencias de sus problemas para que yo los pueda justificar. No es que no quiera, es que últimamente me han estado pidiendo inasistencias y justificaciones y todas estas cuestiones. Y yo me quedo así de que sí, patrón. Pues vaya a ser que luego vean el video y nos torzamos todos, ¿verdad? Entonces yo trato de apoyarlos, pero apoyen ustedes. Nada más traten de tomarle evidencia o problema que tengan y me lo mandan por su jefe de grupo. De hecho, Charito me mandó unas fotografías, no he visto de quién son, pero ahorita lo checo. Andrea. Presente. Edith. Presente. Presente. María de los Ángeles. Presente. Jessie Aimé. Presente. Patricia Gabriela. Presente. Mariana. Karina Mariana. Presente. Alejandro. María Alejandro. Presente. Presente. Natalia Guadalupe. Presente. Yaney de Jesús. Presente. Luz Nayeli. Presente. Darina Ribel. Presente. Mayrani del Carmen. Presente. Guadalupe Araceli. Presente. Mariana Monserrat. Presente, maestro. Víctor Manuel. Guadalupe de Rosa. Perdón, Víctor también tuvo complicaciones con su internet. De todas maneras, le voy a comentar lo que... Por favor, por favor. Charito sigue con problemas de internet. No la vi hoy. Sí, igual ella. Está con problemas de internet. Naomi Monserrat. Presente. Elisa Guadalupe. Presente. Patricia Nayeli. Presente. Canché Maricruz.
Presente. Claudia Guadalupe. Presente. Teresa Candelaria. Presente, Natalia. maestro. Natalia. Presente. Elsie Susana. Presente. Julia Alejandra. Presente. Elsie Nayeli. Janine, perdón. Presente. Rosalinda. Presente. Erika. Presente. Yaneli. Estaba conectada, pero me dijo que le estaba fallando el internet, maestro. Ok, hija. Sí, sí, me acuerdo haberla visto. Fátima. Fátima. Maestro presente, es que no se Sí, hija, escuchaba. sí te vi tu nombre. Gracias. Fátima. Presente. Muy bien, una observación. Yo sé, recordemos que es una videoconferencia académica. Hay muy pocos que últimamente están utilizando su uniforme. Yo tengo el mío, jóvenes, véanlo. Entonces, recordemos que por al menos la playera, por favor. Yo sé que algunos igual no están que lo dejaron en la ciudad, que lo dejaron en su comunidad, entre otras cuestiones. Pero eran muy poquitas personas. Les pido nada más y les recuerdo que podamos utilizar la playera polo o la dry fit. Por favor. ¿Sí? Si son tan amables. Se les recuerdo nada más esas cuestiones. Les repito, son cuestiones que a nosotros nos solicitan y recordemos que yo se lo solicité desde el principio. ¿Vale? Por Maestro, favor. ¿se puede, por ejemplo, playera blanca? También ya habíamos quedado que si no tienen el uniforme, puede ser una playera blanca. ¿Ok? Por favor. Muy bien, hijos. Nos vemos la siguiente clase. Que tengan muy buen día. Gracias, Iván. Hasta luego. Nos vemos. Cuídense. Profe, Sí. profe, antes de salir, la actividad que nos dejó para, El bueno, viernes ayer nos es vamos para a el día de conectar. hoy. Ah, ok. Sí, porque no buscaba dónde subirla y como no la puso en el No. Eso me la lo mandan página. por WhatsApp. Ah, ok, perfecto. Eso me lo mandan por WhatsApp. Cuando lo tenga Charito todo. Con Charito se lo Se lo mandamos. mandamos a Charito. En Ok, un solo perfecto. documento lo integra, se integra todo. Ok. Para que me lo mande Charito. Ah, ok, perfecto. Díganle si me puede hacer ese favor. Claro, Sí, está. gracias. Mátale yo el le informe de comento. todas formas. Gracias, hasta luego. Y el viernes nos conectamos para ver cuáles son sus ideas. ¿Ok? Muy bien, hijos. Ahora sí, buen día.